Ricardo Mendoza poseía una fortuna capaz de comprarlo todo, pero vivía en un silencio que ninguna cantidad de dinero podía llenar. A sus 45 años, era el arquitecto de un imperio de la construcción, un hombre que había cambiado el ladrillo y el cemento por planos y contratos millonarios. Sin embargo, su enorme mansión, un monumento a su éxito, se sentía más como un mausoleo que como un hogar. Cada mañana, el eco de sus pasos en los pasillos de mármol le recordaba la soledad en la que se había sumergido desde que perdió a María. Ese sábado, una necesidad tan simple como preparar la pasta favorita de su hijo lo empujó fuera de su burbuja dorada. Su empleada había tenido una emergencia, y Mateo, su hijo adolescente, se había burlado de su ineptitud culinaria. «Papá, si no puedes ni calentar agua», le dijo con la honestidad brutal de los 17 años. «Mejor llamo para una pizza». La broma tocó una fibra sensible. «Hoy cocina tu padre», respondió Ricardo con la misma tenacidad que lo había sacado de la pobreza. Subió a su impecable BMW y condujo hacia el mercado central, un mundo que había borrado de su vida. El viaje fue un salto en el tiempo, desde las calles pulcras de su vecindario hasta el vibrante caos del corazón de la ciudad. El aire olía a tierra, a especias y a vida. Los gritos de los vendedores y las risas de los niños formaban una sinfonía que chocaba con el silencio de su existencia. Con su ropa de diseñador, se sentía como un extranjero en su propia tierra, un fantasma de un pasado que había trabajado tan duro por olvidar. María amaba los mercados. Ella le había enseñado a sentir el peso de una fruta, a oler la frescura de una verdura. «Los tomates buenos te hablan», solía decir con una sonrisa que él extrañaba como al aire. «Huelen a sol». Perdido en esos recuerdos, deambulaba entre los puestos, sintiendo el peso de las miradas curiosas, hasta que algo lo detuvo en seco. Allí, detrás de un modesto puesto de verduras, estaba ella. Una niña, de no más de 11 años, con el cabello castaño atado en una cola de caballo imperfecta. Organizaba unas zanahorias con una concentración que le resultaba dolorosamente familiar. No era un simple parecido. Era como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo, devolviéndole a María en la plenitud de su infancia. La misma inclinación de la cabeza, los mismos ojos inmensos y profundos, la forma exacta en que fruncía el ceño. El aire se le escapó de los pulmones. Era un milagro imposible, una aparición que le desgarraba el alma. La niña levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Le ofreció una sonrisa, y el corazón de Ricardo se detuvo. Era la sonrisa que lo había desarmado 20 años atrás. «¿Necesita algo, señor?», preguntó su voz, una melodía dulce pero con un matiz de madurez. Ricardo, mudo, solo pudo mirarla. La niña ladeó la cabeza, un gesto idéntico al de María cuando la confusión la asaltaba. «Señor, ¿se encuentra bien? Está muy pálido». «Tomates», logró susurrar él, con la garganta anudada. «Claro, tengo los mejores», respondió ella con un orgullo infantil. «Mi abuela me enseñó que el secreto está en el olor». Al tomar un tomate, las manos de Ricardo temblaban tanto que casi lo deja caer. La niña, con un gesto instintivo, posó su pequeña mano sobre la de él para sostenerla. Ese contacto, cálido y tierno, fue como un eco del toque de María, un consuelo que no había sentido en 5 largos años. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó con la voz rota. «Sofía», dijo ella. «Sofía Herrera». El apellido lo golpeó como un rayo. Era el apellido de soltera de María. Las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaron a unirse de la forma más increíble y aterradora. «¿Y usted?». «Ricardo. Ricardo Mendoza». Él la escuchaba hablar sobre los tomates, hipnotizado. Cada gesto era un reflejo de María. «¿Llevas mucho tiempo aquí?», inquirió, luchando por sonar natural. «Solo los sábados. Ayudo a mi abuela. Ella está un poco enferma y ya no puede con las cajas pesadas». El corazón de Ricardo latió con fuerza. «¿Y tu mamá?». La sonrisa de Sofía se desvaneció. «Mi mamá falleció cuando yo era muy pequeña».
Solo tengo a mi abuela. El mundo se tambaleó bajo sus pies. Demasiadas coincidencias. El parecido, el apellido, la historia. ¿Podría conocer a tu abuela?, preguntó, temiendo la respuesta. Claro, está descansando en la camioneta. El médico le dijo que evitara los esfuerzos. Siguió a Sofía hasta una vieja camioneta. En el asiento del conductor, una mujer mayor tomaba el aire. Cuando levantó la vista, Ricardo sintió que el suelo desaparecía. Era Carmen, la madre de María. El tiempo había sido duro con ella, pero sus ojos eran los mismos. Al encontrarse con los de Ricardo, se llenaron de un torbellino de emociones, sorpresa, dolor y, finalmente, lágrimas. Dios mío, susurró Carmen. Ricardo. Sofía los miraba, confundida. Abuela, ¿conoces a este señor? Carmen miró a su nieta, luego a Ricardo, y cerró los ojos, buscando la fuerza para pronunciar las palabras que lo cambiarían todo. Sofía, tesoro mío, dijo con voz temblorosa, hay algo que he guardado por mucho tiempo. Algo que debes saber. Sofía la miraba con los ojos inmensos de María, esperando una revelación. ¿Qué pasa, abuela? Carmen tomó sus manos. Este hombre, Sofía, este hombre es tu padre. El silencio fue atronador. Sofía miró a Ricardo, su rostro una máscara de incredulidad. Mi papá, susurró. Pero, me dijiste que estaba muerto. Te mentí, mi niña, confesó Carmen, las lágrimas surcando su rostro. Te mentí para protegerte. Tu padre está vivo. Y está aquí. Ricardo se acercó, el corazón latiéndole en la garganta. ¿De verdad eres tú?, preguntó la niña con un hilo de voz. Creo que sí, respondió Ricardo, su voz quebrándose. Creo que eres mi hija. En ese instante, oculta detrás de otro puesto, una mujer con una gorra calada observaba la escena, con el rostro bañado en lágrimas. Si Ricardo se hubiera girado, la historia habría dado otro vuelco aún más devastador. Pero sus ojos solo podían ver a Sofía, el milagro viviente de la mujer que había amado más que a nada en el mundo. Una hora más tarde, se encontraba en la cocina más modesta que había pisado en décadas. La casa de Carmen era pequeña y humilde, pero irradiaba una calidez que su mansión jamás podría imitar. Mientras Sofía preparaba café, Carmen le entregó una vieja caja de zapatos. Aquí está todo, dijo. El certificado de nacimiento, informes, todo lo que prueba que es tu hija. Ricardo tomó el certificado. Sofía Herrera, nacida hacía 11 años. 9 meses exactos después de la última vez que estuvo con María. El espacio del padre estaba vacío. ¿Por qué?, preguntó. María no quería atarte legalmente, explicó Carmen. Quería que, si alguna vez volvías, fuera por voluntad propia, no por obligación. Sofía, ya más tranquila, lo miraba con una curiosidad infantil. ¿Es cierto que eres millonario? Ricardo esbozó la primera sonrisa genuina en años. Tengo dinero, sí. Pero eso ya no importa. ¿Y qué es lo importante ahora?, preguntó ella. Conocerte. Recuperar cada segundo perdido. Ser el padre que te mereces. Carmen carraspeó, y la atmósfera cambió. Ricardo, ¿hay algo más? ¿Qué cosa?, preguntó Sofía, alarmada. Carmen buscó la aprobación de Ricardo con la mirada. Él asintió. Tu mamá no murió, Sofía. El corazón de Ricardo se detuvo. Está viva. Vive aquí en la ciudad. ¿Qué? ¿Por qué no está con nosotros? La voz de Sofía era un ruego. Cuando María despertó del coma después del accidente, continuó Carmen, no recordaba nada de los últimos años. Su mente había bloqueado todo lo doloroso para protegerse. Ricardo sintió un frío glacial. El divorcio. Nuestras peleas. No te recuerda a ti, dijo Carmen. Cada vez que alguien menciona tu nombre, sufre ataques de pánico. Su mente te asocia con un trauma profundo.
¿Por qué mi mamá te tiene miedo?, preguntó Sofía, tomando la mano de Ricardo. Él cerró los ojos, asaltado por los recuerdos de su propia crueldad. Las palabras hirientes, su frialdad, su desdén. Porque no fui un buen esposo, admitió con una voz cargada de culpa. Porque la herí profundamente. Pero has cambiado, insistió la niña, con una fe que lo desarmó. En sus ojos, los mismos de María, vio la esperanza que creyó haber extinguido para siempre. Sí, respondió con firmeza. Soy un hombre completamente diferente. Ricardo, intervino Carmen desde la ventana. María viene al mercado todos los sábados. Te vio hoy. Vio cómo hablabas con Sofía. Vio cómo la abrazabas. ¿Y qué hizo?, preguntó él, desesperado. Se quedó allí, mirándote. Y estaba llorando. Por primera vez en años, no huyó cuando alguien la reconoció. Papá, dijo Sofía, abrazándolo con una fuerza inesperada, tienes que ayudar a mi mamá. La palabra papá era un bálsamo en su alma herida. Voy a hacer todo lo que sea necesario, prometió, sintiendo por primera vez un propósito claro y verdadero. Carmen le mostró una carpeta con informes médicos. María había sufrido un infierno. Amnesia disociativa. Su mente había borrado los últimos 5 años para sobrevivir. Recordaba estar embarazada, pero no al padre. Le habían dicho que fue una relación sin importancia para protegerla del dolor de su recuerdo. ¿Dónde vive?, preguntó Ricardo. En un pequeño apartamento. Trabaja en una floristería. Cualquier estrés emocional severo podría causarle un daño irreversible. Ricardo observó a Sofía, que miraba por la ventana, como si esperara ver a su madre aparecer. Tú quieres que tu mamá vuelva, ¿verdad? Es lo que más deseo en el mundo, respondió ella con lágrimas en los ojos. Y si te dijera que podría haber una manera, dijo Ricardo, su mente de estratega trabajando a toda velocidad. Ricardo, no hagas promesas que no puedes cumplir, le advirtió Carmen. No prometo. Pregunto, replicó él. ¿Qué pasaría si creamos el entorno perfecto para ella? Un lugar sin estrés, con los mejores médicos, rodeada de amor y paciencia. Su mirada recorrió la humilde casita y pensó en su gigantesca y vacía mansión. Tengo una idea, dijo con una nueva determinación. Pero necesito que confíen en mí. Sofía corrió a sus brazos. Confío en ti, papá. Esas palabras sellaron su resolución. Iba a usar toda su fortuna, todo su poder, no para construir edificios, sino para reconstruir su familia. Vamos a traer a María de vuelta, declaró. Vamos a estar juntos de nuevo. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Carmen. Era un número desconocido. Al contestar, una voz temblorosa se escuchó al otro lado. Mamá, soy yo. Soy María. Vi lo que pasó en el mercado. Necesito verte. El aire se cortó. Carmen, pálida, miraba a Ricardo con pánico. Es mi mamá, susurró Sofía. Carmen asintió. Después de 5 años de silencio, la voz de María volvía a su vida. Pásame el teléfono, dijo Ricardo. No, podría ser peligroso para ella, replicó Carmen. Pero la voz de María se escuchó de nuevo, más fuerte. Sé que él está ahí. Dile que venga. Necesito verlo. Ricardo tomó el teléfono. María, dijo, su propia voz temblorosa. Soy Ricardo. Hubo un silencio cargado de electricidad. No puedo hablar por teléfono, dijo ella, su voz ahogada por las lágrimas. Cuando te vi hoy, algo se despertó en mi mente. Imágenes. Tu rostro. Una casa grande, y peleas. Muchas peleas. Los únicos recuerdos eran los malos. María, tenemos que hablar, suplicó él. Trae a Sofía, ordenó ella. Ven al café de la esquina del mercado. Pero ven solo con ella. 20 minutos después, caminaba de la mano de Sofía hacia el reencuentro más importante de su vida.
¿Crees que mi mamá se acordará de mí?, preguntó la niña, nerviosa. Claro que sí, eres su tesoro, la tranquilizó él, aunque no estaba seguro de nada. La vio sentada de espaldas. Llevaba una gorra, pero él la reconocería en cualquier parte. Sintió su presencia y se giró. Al quitarse las gafas de sol, sus ojos se encontraron. Estaba el miedo, la confusión, pero también un destello de algo más profundo, algo parecido al reconocimiento. Sofía, susurró María, y su hija corrió a sus brazos en un abrazo que había esperado toda su vida. Mamá, te extrañé tanto. Y yo a ti, mi amor. Perdóname por no haber estado contigo. ¿Por qué no podías?, preguntó la niña. María levantó la vista y miró a Ricardo. En ese instante, la conexión entre ellos seguía viva, enterrada bajo años de dolor. Porque estaba enferma, respondió ella. Porque no podía cuidarte. Se sentaron, Sofía en medio, un puente entre dos mundos rotos. ¿Qué recuerdas de mí?, preguntó Ricardo. Recuerdo tu risa, dijo ella, sorprendiéndolo. ¿Y que me comprabas flores? Recuerdo que te amaba, pero también recuerdo que me lastimabas. Que el trabajo siempre era más importante. Tenías razón, admitió él, sin excusas. Era un idiota que pensaba que el dinero traía la felicidad. ¿Y la trajo? No. Fui un miserable, sobre todo cuando te perdí. Le contó la mentira que había creído durante 5 años, que ella estaba muerta. Le explicó que nunca supo del embarazo. Cada palabra era una confesión, un acto de contrición. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella. Voy a ser el padre que Sofía se merece, dijo mirándola. Y contigo, voy a hacer todo lo posible para ayudarte a sanar. Porque nunca, ni un solo día, he dejado de amarte. Las lágrimas rodaron por las mejillas de María. No sé si puedo volver a confiar en ti. No te pido que confíes, dijo él. Solo pídeme que me des la oportunidad de demostrarte que he cambiado. Podemos intentarlo, interrumpió Sofía. Podemos ser una familia. María miró a su hija, luego a Ricardo. Está bien, cedió. Pero vamos despacio. Muy despacio. Sin presiones. Al salir del café, caminando con su hija de una mano y la mujer que amaba del otro, Ricardo sintió que por fin respiraba. No era la familia que había perdido, era la oportunidad de construir una nueva, desde los cimientos del dolor y la esperanza. 2 semanas después, María y Sofía llegaron a la mansión. Mateo, el hijo de Ricardo, las esperaba nervioso. Para él, eran 2 extrañas que venían a ocupar el espacio que antes llenaba el silencio. La casa, inmensa e impersonal, intimidó a María. He estado aquí antes, dijo en el vestíbulo, su mirada perdida. Recuerdo esta escalera. Recuerdo estar muy enojada. Los recuerdos eran fragmentos de dolor. Ricardo le había preparado una habitación de invitada, respetando su espacio. El cuarto de Sofía, en cambio, era el sueño de cualquier niña, un intento desesperado de compensar el tiempo perdido. María lo observaba todo con una mezcla de gratitud y distancia. Me siento como una invitada, le confesó. Eres familia, respondió él. Las primeras semanas fueron un campo de minas emocional. Ricardo aprendió a consultar cada decisión sobre Sofía. María luchaba por reconciliar los vagos sentimientos que la casa le provocaba con la ausencia de recuerdos concretos. Mateo, por su parte, poco a poco empezó a ver en Sofía no a una intrusa, sino a la hermana que nunca tuvo. Ricardo delegó casi todo su trabajo. Su prioridad ahora era estar presente. Desayunos en familia, tardes de ayuda con las tareas, cenas sin teléfonos. Cada día era un pequeño ladrillo en la reconstrucción de su hogar. María comenzó a encontrar paz en el jardín, especialmente junto a un viejo rosal blanco. Yo planté esto, ¿verdad?, le preguntó un día a Ricardo. Sí, respondió él. Dijiste que era un símbolo de nuestro amor.
Recuerdo que me dijiste que era una pérdida de tiempo, replicó ella, y él sintió el pinchazo de la vergüenza. Era un idiota, confesó. ¿Puedes estar segura de que has cambiado? Te lo estoy demostrando cada día, respondió él. La verdadera crisis llegó una noche. María despertó gritando, sacudiendo la casa. Recordé, dijo, temblando, cuando Ricardo y los niños llegaron a su cuarto. Recordé por qué me fui. La pelea. Me dijiste que nunca cambiarías. Y yo intenté decirte que estaba embarazada, pero no me dejaste hablar. El recuerdo era una daga en el corazón de Ricardo. Hice las maletas y esperé a que vinieras a detenerme, continuó María, llorando. Pero te quedaste en tu oficina, cerrando un negocio. El peso de su fracaso lo aplastó. Traté de llamarte. 15 veces. Tu secretaria siempre decía que estabas demasiado ocupado para mí. Le di esa orden, confesó Ricardo, destrozado. Pensé que intentabas manipularme. El dolor en la mirada de María era insoportable. Necesito pensar, dijo ella. No sé si puedo superar esto. Sofía suplicó, por favor, mamá, no te vayas. Fue Mateo quien intervino. La persona que recuerdas ya no existe, le dijo a María. Mi papá ha cambiado. Ahora, lo primero que hace al llegar a casa es preguntar por Sofía. Los fines de semana son para nosotros. Te mira a ti como si fueras lo más importante del mundo. Las palabras de su hijo conmovieron a María. Miró a Ricardo, quien le dijo, si necesitas que me vaya para que pueda sanar, lo haré. Esa muestra de sacrificio fue la prueba que ella necesitaba. No quiero que te vayas, dijo finalmente. Pero necesito tiempo. Los días siguientes, la esperanza se mezcló con la cautela. María, con una valentía inmensa, decidió enfrentar el pasado. Quiero intentar perdonar, anunció un día. No porque no importe, sino porque el rencor me está consumiendo. Vamos a ir a terapia. Todos juntos. Y si alguna vez vuelvo a sentir que soy menos importante que tu trabajo, me iré para siempre. Ricardo aceptó cada condición sin dudar. La vida encontró un nuevo ritmo, frágil pero real. Hasta que una llamada del hospital lo rompió todo. Una anomalía en el cerebro de María, un hematoma del viejo accidente que había comenzado a crecer. Necesitaba una cirugía cerebral urgente. El riesgo, un 20% de posibilidades de complicaciones, incluyendo una pérdida de memoria total y permanente. No puedo arriesgarme a perderte otra vez, dijo Ricardo. ¿Y si pierdo la memoria de nuevo, qué haremos?, preguntó ella, aterrorizada. Entonces, respondió él sin dudar, empezaremos de cero. Y haré que te enamores de mí una vez más. En los días previos a la operación, se redescubrieron. María recordó momentos felices, su primera cita, el día que se comprometieron. En estos meses, le confesó, me he vuelto a enamorar de ti. No del hombre que eras, sino del que eres ahora. La cirugía fue un éxito, pero las horas de espera fueron una tortura. Cuando finalmente despertó, Ricardo estaba a su lado. Abrió los ojos, confundida. Lo miró como a un extraño. ¿Quién eres?, preguntó. El golpe fue devastador. La memoria se había ido por completo, de nuevo. Con el corazón roto, Ricardo le explicó a Sofía. Entonces, ¿no sabe quién soy? Sabe que tiene una hija, dijo él, arrodillándose ante ella. Pero no nos recuerda. Así que vamos a hacer que se enamore de nosotros otra vez. Y así lo hicieron. Le contaron su propia historia, le mostraron fotos, le hablaron de su valentía y de los errores de él. La llevaron al jardín y le mostraron el rosal. Dijiste que era un símbolo de nuestro amor, le explicó Ricardo. Incluso cuando te perdí, siguió floreciendo. María escuchaba, procesaba, observaba. Veía el amor incondicional en los ojos de Sofía, la devoción en la mirada de Ricardo. No te recuerdo, le dijo un día. Pero puedo ver al hombre que eres ahora.
Y quiero darle una oportunidad. Enséñame a enamorarme de ti. La propuesta que siguió no fue de Ricardo, sino de ella. ¿Quieres casarte conmigo otra vez?, le preguntó frente al rosal. Quiero casarme con el hombre que eres ahora. 6 meses después, en ese mismo jardín, se dieron el sí, quiero por segunda vez. Sofía y Mateo fueron sus testigos. No era el final de una historia, sino el comienzo de una nueva, construida no sobre los recuerdos del pasado, sino sobre las promesas del presente. ¿Crees que vamos a ser felices para siempre?, preguntó Sofía esa noche. Ricardo miró a María, que le sonreía con un amor nuevo, un amor elegido. Vamos a ser felices, respondió él. Y lucharemos cada día para seguir siéndolo. Porque eso es lo que hace el amor verdadero. No necesita recuerdos para existir. Siempre, siempre encuentra el camino de vuelta a casa.